Bueno, antes de grabar, estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a la clase de hoy. Eh, Antes de comenzar, o de seguir, mejor dicho, con lo de hoja de cálculos, eh, es importante, hola Miriam, dos o tres consideraciones. Yo a veces hago una síntesis o agrego algo en la clase basado en lo que me fueron preguntando por ahí en el grupo o por privado, ¿no? Si por alguna cuestión ustedes se quedan sin espacio en el Drive, ¿sí? Eh, Tienen, como le explicaba hoy a Miriam, tienen tres opciones, ¿sí? Una opción es borrar, ¿sí? Se van al Drive y se fijan qué archivos son los que tienen que no necesitan, ¿sí? Lo más probable es que tengan fotos, ¿sí? Que hayan subido fotos o algún documento. Entonces, si hay algo que no necesitan, ¡pum!, lo eliminan y liberan espacio. Recuerden que, por defecto, de manera gratuita, Google Drive les da 15 gigas de espacio de almacenamiento, ¿sí? No es mucho. Entonces, una opción es, me quedé sin espacio, borro, elimino. ¿Estamos? La otra opción es crear una cuenta nueva. Se crean tranquilamente otra cuenta de Gmail y utilizan esa otra cuenta, no hay ningún problema. No importa si les quedaron prácticos en una cuenta y en la otra cuenta otros prácticos, no hay drama, ¿sí? No hay problema con eso. ¿Está? Y la tercera opción es pagar, ¿sí? Te cobran, creo que alrededor de $1 por mes para tener un espacio de almacenamiento no gratuito, pago, de 100 gigas. ¿Estamos? De 100 gigas. Por ahí, no se justifica si puedo tranquilamente crear otra cuenta, ¿sí? O borrar cosas que no uso. Eso lo manejan. Dicho esto, eh, quería agregar dos o tres cositas con respecto al trabajo práctico de documentos, que era puntualmente el trabajo práctico del currículum vitae. Perfecto. Bueno, con respecto al trabajo práctico del currículum vitae, ¿sí? Ese trabajo práctico ustedes lo tienen dentro de su aula, lo tienen en la unidad de documentos, Google Drive Documentos 2, ¿sí? Es el trabajo práctico número 2, el de currículum vitae. Si yo hago clic aquí en la tarea, fíjense que se abre y tienen un modelo ahí de currículum, ¿sí? Que ahí se descargó. Fíjense que cuando hice clic en el modelo, ¿ven? Se descarga y acá tengo el ejemplito, ¿sí? Observen ustedes que acá es un modelo, ¿sí? Es un modelo en donde podría poner, hay distintos modelos, si se quiere, de currículum, ¿no? Acá la idea es meter todo en una sola página, ¿sí? Tratar en lo posible de que entre en lo posible en una página, y si no, bueno, las que sean necesarias. Pero agrupando la información de su carrera de vida por categorías, ¿no? Por un lado, los datos personales, ¿sí? Como el nombre, el apellido, lugar, fecha de nacimiento, DNI, domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico, ¿sí? Y carnet de conducir. Si no tengo carnet de conducir, no lo pongo esto, ¿sí? ¿Estamos? No lo pongo. Y acá, en DNI o NIF, en Argentina, nosotros utilizamos el DNI, el Documento Nacional de Identidad, ¿sí? DNI o libreta cívica o libreta de enrolamiento. ¿Estamos? En su defecto, el pasaporte. ¿Estamos? Que nos identifica. Eh, Algunos suelen adicionar, en lugar de DNI, CUIL, ¿sí? Entonces, directamente ponen el CUIL, ¿ok? En lugar de DNI. Ahora bien, más abajo, fíjense que pide formación académica. Y en formación académica, le dice, ponelo de esta manera. No es que tengo que escribir, esto que está acá entre corchetes, no significa que lo tengo que escribir. Significa que es una pista acerca de lo que tengo que detallar. El título, el año y en dónde estudié. ¿Sí? Estamos, por ejemplo, en formación académica. Aquí podría ser el título
oficina, se podría poner así, sí, puedo poner oficina en línea o directamente así. Título, 2 puntos, oficina en línea, ¿sí? Año, podría poner abajo si quisiera, 2024, ¿sí? Y el centro o lugar de estudio sería Sindicato Empleados de Comercio, ¿sí? ¿Estamos? Esto es lo que yo debería poner por acá, formación académica, de esta manera, el título, el año y el centro, ¿ok? En este caso, la oficina en línea todavía no lo vamos a poner porque podrían ponerlo si quieren, ¿no? Pónganlo, pónganlo. Bueno, y si tengo más de un curso hecho, ¿sí? Perdón, porque esto es formación académica. Esperen que estoy errado acá, porque más abajo tienen cursos, ¿sí? Tienen cursos. Perdón, perdón, perdón. Acá. Entonces, en formación académica formación académica sería en donde estudié. Exactamente, los estudios formales, ¿sí? Los estudios formales. Por ejemplo, título, acá podría ser el secundario y terciario, ¿sí? Entonces acá podría ser título, ¿sí? 2 puntos, y acá podría ser bachiller, por ejemplo, con orientación docente, ¿sí? Podría ser, o directamente secundario, ustedes quieran poner. Secundario, ¿sí? Año, el año en el que egresaron, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, 2000, y el centro. Acá va el nombre del colegio. Colegio, el nombre del colegio, por ejemplo, Manuel Belgrano, y podría ser la ciudad, ¿sí? San Luis, o el lugar donde ustedes estudiaron. Si tienen algún otro título, ¿sí? Ya sea de grado o tecnicatura, lo ponen, lo mismo. Título, ¿no? Acá sería, por ejemplo, técnico en, no sé, desarrollo de software, ¿sí? Si tuviese otro título académico, ¿no? El año en el que egresé, si estoy estudiando actualmente, puedo poner cursando, ¿sí? Puedo poner así cursando. Centro, bueno, por ejemplo, Universidad de La Punta, ¿ok? Y así detallo cada uno de los títulos académicos que tengo. Acá entrarían lo que son secundarios y universitarios o técnicos, tecnicaturas. ¿Ok? Entonces, esto es con respecto a formación académica. Y con respecto a cursos, ¿sí? Con respecto a cursos, fíjense que acá dice, en cursos va el título o diploma obtenido, el centro donde se realizó, el año y la cantidad de horas, ¿sí? Acá iría, por ejemplo, título, acá sería el de el curso, oficina en línea, ¿sí? Mecánico, ¿sí? Mecánica del automotor, electricista, ¿sí? Cualquiera de los títulos, de los cursos que ustedes hayan hecho. Repostería, ¿sí? Pastelería y repostería, el título. El centro, puedo poner así, centro y en dónde estudié, ¿sí? Acá podría ser, bueno, en este caso es Sindicato Empleados de Comercio, ¿sí? Sindicato Empleados de Comercio. ¿Qué pide después? Año, ¿sí? Recuerden que lo que está acá entre corchetes no lo escribo así como está. No es que pongo cursos y esto que está escrito acá abajo. Esto es una pista de lo que tienen que poner, ¿sí? Entonces, año, puedo poner ahí el año en el que estoy cursando. Puedo poner cursando en este caso, ¿sí? Y horas, este curso tiene una duración de 20 horas reloj, ¿sí? En total, ¿ok? La mayoría de los cursos que ustedes hagan figura la cantidad de horas, ¿sí? Y si no, tranquilamente, si ya hicieron un curso y no saben cuántas horas, y bueno, ustedes multipliquen la cantidad de veces que fueron, ¿sí? La cantidad de horas, cuántas veces por semana iban, ¿sí? Multipliquen eso por
la cantidad de semanas, ¿no? En las que cursan, ¿tá? Sino generalmente en el diploma figura, ¿sí? En el certificado la cantidad de horas. Y así cada uno de los cursos que ustedes hayan hecho, ¿sí? Así como en formación académica ponen todos los títulos, bueno, en cursos lo mismo, uno debajo del otro. Eso es importante. Ahora, esperen que quiero borrar esto. Más abajo, ya vamos a ver un modelito que han hecho los chicos, ¿sí? Más abajo, idiomas, ¿sí? Si ustedes tienen el inglés del secundario, ¿sí? Y bueno, podría poner el idioma inglés nivel básico, ¿sí? Nivel básico, ¿estamos? Y si no se tienen confianza, directamente no pongan idioma, ¿sí? No pongan nada, ¿sí? Esto lo saca, ¿ok? Esto lo saca. Si en donde pienso presentar el currículum vitae no tiene sentido o no necesito demostrar que manejo un idioma o que por lo menos conozco un idioma, si no es necesario, no lo pongo, ¿sí? Eso no es. Y en informática, ¿sí? Los conocimientos, ¿tá? Bueno, en este caso, por ejemplo, el curso que pusimos recién fue el de oficina en línea. Bueno, ¿qué aprendimos acá? Manejo de correo electrónico, ¿sí? ¿Qué aprendimos acá? Herramientas de Google Drive, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más aprendimos? Operar, operar, operador de PC, podría ser, ¿sí? ¿Por qué operador de PC? Porque saben prender, apagar una computadora, saben usar las herramientas que tiene el sistema operativo, ¿no? Crear una carpeta, copiar un archivo, podría agregar eso, ¿sí? ¿Estamos? Y en la experiencia profesional, aquí, lo que coloco es mis antecedentes laborales, ¿sí? Siempre pongo del último trabajo que tuve al primero, ¿sí? Y por allí menciono más que nada los trabajos que tengan que ver con el tipo de tarea que voy a realizar en la empresa donde empiezo a presentar el currículum. Si voy a hacer un currículum para presentarlo en cualquier empresa, ¿sí? Pongo todo sirve, ¿sí? Todo sirve. Entonces acá podría poner así. El año, ¿tá? Por ejemplo, no sé, 2024, ¿sí? ¿Desde qué año? Y por ejemplo, no sé, desde el año 1995 al año 2024, empresa donde trabajaron, por ejemplo, sindicato, empleados de comercio, ¿sí? La categoría o la tarea, acá puedo poner categoría o tarea, ¿sí? Tarea, podría ser docente, puedo poner soporte técnico y capacitaciones, y la duración. Y bueno, la cantidad de años, ¿sí? Bueno, 20 años, ¿sí? ¿Estamos? La duración. Y así voy poniendo desde el último trabajo al primero, ¿sí? Voy detallando para atrás, ¿sí? Voy detallando para atrás. Todo sirve, ¿sí? Todo sirve, todo sirve. Otros datos de interés, y acá podría poner lo siguiente, tengo que poner conocimientos y aficiones, ¿sí? Bueno, acá pueden poner, si tienen alguna otra habilidad, con respecto a informática la pusieron acá, y acá podrían poner alguna otra habilidad que tengan, ¿sí? Eh, este, soy una persona proactiva, ¿sí? Que me interesan los desafíos y dispuesto a aprender. Por ejemplo, podría ser así, me tengo que vender, ¿sí? Esa es la idea. Y abajo después pongo acá abajo, lugar y fecha, ¿sí? Bueno, San Luis, la fecha, y no pongan firma, después eso para que si lo imprimimos, lo firman, ¿ok? Lo firman. Y después incorporamos una foto de ustedes acá arriba. Fíjense, yo ahora voy a mostrar alguna cosita más. Acá voy a ver en los enviados,
que estuvieron el sábado, los chicos de manera presencial, por ejemplo, mira, acá esto. Fíjense. ¿Sí? En la tarea esta tenían que enviarlo como PDF al documento. ¿Sí? ¿Estamos? Ya les voy a aclarar cómo lo hacían. Fíjense acá lo siguiente, ¿ven? Él armó el currículum, ¿sí? Él armó el currículum, no importa las páginas que lleve, ¿sí? En experiencia laboral, en experiencia profesional, por ejemplo, en este caso, como él, en el caso de Héctor, no ha trabajado, él pone sin experiencia, ¿sí? Tranquilamente, no hay problema. Importante siempre ser honestos. Fíjense en esto. Si yo quiero que cada dato, como el nombre, el apellido, el lugar, este lugar es el lugar de nacimiento, ¿sí? Lugar y fecha de nacimiento sería, ¿sí? Si yo quiero que estos datos aparezcan a la misma altura, es decir, con la misma tabulación, es decir, la misma separación, ¿tá? Fíjense que están todos perfectamente alineados, ¿sí? A esto no lo hago con la barra espaciadora, ¿sí? Lo hago utilizando la tecla Tab en el teclado, ¿sí? La tecla Tab es la que tienen generalmente a la izquierda en el teclado y es la tecla que tiene estas flechitas así, para la izquierda y para la derecha. Entonces, nombre, 2 puntos, y voy pulsando Tab, 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 ¿sí? Y más o menos le calculo una distancia prudente y pongo el nombre. Bajo con Enter, ¿sí? Si quiero dejar este espacio en blanco, Enter, y va ahí. Apellido, 2 puntos, y de nuevo, Tab, Tab, Tab. Lo que me va a garantizar el Tab es que siempre van a quedar bien alineados, ¿sí? Va a ser siempre la misma cantidad de espacios. ¿Estamos? Siempre van a estar siempre a la misma distancia del margen izquierdo, ¿ok? Siempre van a estar a la misma distancia. Porque si uso la barra espaciadora, ¿sí? Tengo que contar manualmente cuántos espacios hice y puede suceder que en algunos casos visualmente dé la apariencia de que queda bien alineado, pero cuando imprimo está todo torcido, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Bueno, ¿cómo hizo Héctor, por ejemplo, para, para poner la foto y después para descargar, por ejemplo, el PDF? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a pausar acá. ¿Cómo debería haber hecho, cómo habrá hecho, por ejemplo, Héctor para hacer el currículum? Bueno, seguramente separó dentro de la carpeta documentos 2024 para que le queden todos los documentos acá adentro, agrupaditos, ¿sí? Todas las tareas acá, que lo tiene mi unidad. Y luego lo que hizo fue ir a nuevo, documento, ¿sí? Documento en blanco. ¿Tá? Lo primero que seguramente hizo fue configurar la página. ¿Sí? Seguramente fue por archivo, está cargando. ¿No hay cargar? No, está todavía cargando. Ahí está. Seguramente fue por archivo, configurar página, ¿sí? Se aseguró que la hoja estuviese en forma vertical, la orientación en forma vertical, el tamaño del papel A4 y márgenes, los márgenes estándar, ¿sí? Son estos, 2,54 en todos los márgenes, ¿sí? ¿Puedo poner otros márgenes? Por ejemplo, un margen izquierdo de 4 centímetros, sí, tranquilamente, pero si no, un margen estándar es este, 2,54 centímetros, ¿sí? Y se lo aplica a todo el documento. ¿Estamos? Acá seguramente aceptar. Y acá empezó. Fíjense que el formato era este. Currículum vitae, ¿sí? Abajo, datos personales, y después nombre, apellido, ¿sí? Saco esto de acá. Entonces, currículum vitae está todo en mayúscula. Currículum vitae. Esto lo dejo a la izquierda. Después me ocupo de centrar, o sea, de darle formato, ¿no?
centrar lo que tenga que centrar, poner en negrita, ¿ok? Un tamaño de letra adecuado podría ser un 11 o un 12, ¿sí? Un 11 o un 12. Yo lo voy a dejar así en tamaño 11, cualquier cosa. Ahí fíjense, Enter, Enter, para dejar el espacio, y acá va, datos personales, ¿sí? Enter, puedo dejar un espacio más, y acá en mayúscula solamente la primera letra, nombre, 2 puntos. Y acá está lo que les decía, tab, 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 ¿sí? Y el nombre, por ejemplo, Luis Javier. Enter, ¿sí? Si quiero dejarlo acá pegado, no hay problema, puedo dejar así apellido, que quede sin espaciado, y después puedo programar el espaciado, o puedo ya hacerlo manualmente con un Enter, ¿sí? Si quisiera esto. Eso depende de ustedes, se los dejo a su criterio. Mercado, por ejemplo, Enter, Enter, ¿sí? Lugar. Acá va el lugar y el lugar de nacimiento, ¿sí? Acá podría ser Huinca, Enanco, Córdoba, ¿sí? Fecha de nacimiento, lo escribí bien, 26, y acá deciden ustedes si ponen la fecha en formato 26, año, mes y día, si lo ponen así, y si ven que queda más lindo poniendo todo, ¿sí? De julio de 1973. Eso lo deciden ustedes. ¿Estamos? Y así sucesivamente, ¿ok? Y así sucesivamente. Luego, se preocuparían por darle formato. Lo que está en negrita, por ejemplo, currículum vitae, está en negrita y tiene alineación centrada, que eso ya lo saben hacer ustedes. Datos personales, según el modelo, está en negrita y está subrayado, ¿sí? Bien. Todo perfecto está ahí. ¿Y ahora cómo pongo la foto? Bueno, puedo eh, enviarme por mail alguna foto que haya sacado con mi celular, ¿sí? Tranquilamente. Me la puedo enviar por mail, o desde el teléfono puedo subirla al Drive a la foto y después incrustarla acá. ¿Estamos? O abro el WhatsApp web y me la reenvío. ¿Tá? Eso lo manejan ustedes. Yo voy a elegir una imagen cualquiera, creo que tengo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es esto. Para agregar la imagen, directamente voy, yo quiero poner la foto por acá, ¿sí? Porque según el modelo, la foto ocuparía este espacio, ¿no? Por aquí. Bueno, entonces, lo que voy a hacer primero es más o menos pararme por donde quiero la foto y voy a ir a insertar imagen, ¿sí? Insertar imagen. Y acá puedo buscar la imagen en dónde. En el Drive, ¿sí? O directamente activar la cámara, ¿sí? Y tomarme la foto ahora, ¿tá? O subirla del Drive, como les dije, o subirla desde la computadora. Yo voy a buscar cualquier imagen que tenga en mi computadora. A ver, voy a poner acá que me lo muestre como iconos grandes, ¿sí? Una persona, ponele que ponga esa foto, ¿está? Parezco dormido. Bueno, la cuestión es la siguiente. La foto les vamos a achicar. Entonces, hago un clic en la foto y voy. Una vez que hice clic, voy a alguno de los controles, por ejemplo, al que está abajo, a la derecha. Cuando aparece esa flechita doble, ¿ven? Esa flechita doble significa en qué sentido pueden mover el mouse, ya sea para tirar o agrandar, ¿sí? La voy a llevar hacia adentro, ¿sí? Llevar hacia adentro y voy dándole un tamaño más o menos a ojo, ¿ok? Pero fíjense que si yo arrastro la foto ahora, porque la quiero poner de este lado, no puedo, ¿sí? Porque por defecto está con el formato, ¿ven? Si yo hago clic en la foto, está con el efecto intercalado. ¿Qué quiere decir? Que me va a dejar poner, ¿ven? Si yo arrastro por acá abajo, ¿sí? La foto es como si fuese un párrafo, ¿está? Me pone la foto, a ver si la quiero poner en el mismo renglón, ¿ven? Es como si fuese una palabra más que un párrafo. ¿Ven? Este es como si fuese una palabra y sigue, Luis Javier. ¿Ah? Si yo elijo esto, ajustar texto, fíjense que ya ahora puedo mover la foto y el texto se va acomodando. ¿Ok? Si yo elijo dividir texto, es
queda el texto o arriba o abajo de la foto, ¿sí? Y si elijo esto, que es detrás del texto, ¿ven? Me permite mover la imagen por detrás del texto, ¿sí? Quedaría como fondo, ¿ok? Y obviamente que si elijo esta otra opción, delante del texto, ¿sí? Me mueve la imagen por arriba del texto, pero no me mueve el texto, ¿sí? Entonces acá yo podría usar cualquiera de estas opciones, ¿sí? O ajustar el texto, ¿sí? Fíjate que a ver si la puedo mover por acá, ¿sí? Y no me afecta, no me modifica el texto. O podría elegir esta opción, detrás del texto o delante del texto, ¿sí? Que también me permite desplazar la imagen, la fotografía, y no me mueve el texto. ¿Mm? Y no me mueve el texto, no me lo desparrama. Si yo quiero ser más exacto con el tamaño, ¿sí? Si quiero ser más exacto con el tamaño, fíjense que si yo selecciono la imagen, tengo acá estos botoncitos de control, ¿no? Estas herramientas que tienen que ver con la imagen. Si yo hago clic en este caso en los tres puntitos, fíjense que yo acá tengo tamaño y rotación, ¿sí? Un clic y fíjense que tengo. Si yo, ve que tienen ancho y alto la imagen, ¿ven? Si yo quiero que la imagen tenga 4x4, bueno, pongo 4, 4. Pero fíjate que cuando cambio, ¿sí? Por ejemplo, el ancho, me cambia el alto. Si cambio el alto, me cambia, si cambio el ancho, me cambia el alto, si cambio el alto, me cambia el ancho. ¿Pero por qué? Porque está activada esta opción, que es bloquear relación de aspecto, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo cambio el ancho o el alto, ¿sí? Si yo cambio el alto se va a modificar para que la imagen no se distorsione, no se desproporcione, ¿sí? Quede siempre proporcionada, mantenga la misma proporción. Si yo digo, no, quiero que tenga 4x4, no me importa cómo queda, ¿sí? Fíjate que si acá le pongo 2, ven que la imagen no se distorsiona, solamente se achica, ¿sí? Pero si yo le saco, ahora vamos a poner de nuevo 4 acá, si yo saco esta tilde que dice bloquear relación de aspecto, fíjate que si yo le digo ancho 2, ves que solamente cambia el ancho 2 y el alto queda como estaba, ¿ven? Y la imagen se distorsiona, ¿sí? Pierde proporción. 4x4, ahí está, ¿ven? 4x4 sería un tamaño más o menos, yo diría un 3x3, ¿sí? La puedo poner un poquito más arriba. ¿Ah? Bueno, ahora, la tarea, lo que pedía, no era que compartiesen este documento, no pide compartir, piden que lo descarguen como PDF y lo envíen como PDF, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es, antes de descargar todo, le voy a poner un nombre. Por ejemplo, currículum vitae. Me aseguro de que acá donde decía documento sin título, quede con el nombre de currículum vitae o un nombre representativo, que sé yo, currículum 2024, ¿sí? El nombre que ustedes quieran. Una vez que le dieron el nombre, van a ir a archivo, descargar, y eligen descargar como PDF. Fíjense que cuando descarguen como PDF, ¿sí? Les va a figurar, perdón, justo la barrita, ahí lo está descargando, ¿eh? Ahí lo descargo, ¿sí? Por defecto, en mi caso, me lo descarga en la carpeta descargas, ¿sí? Valga la redundancia, en descarga. En algunos casos, en el caso de ustedes, seguramente cuando le dicen descargar, dependiendo de la versión de sistema operativo que tengan, de Windows, les va a preguntar en dónde lo quieren descargar, ¿sí? En mi caso, no me pregunta nada, está programado para que caiga en descarga. Entonces ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Lo que tendría que hacer es lo siguiente. Directamente irme a la tarea. Directamente lo que hago es, estando en la tarea, ¿sí? Lo que le voy a decir es agregar entrega, subo el archivito, acá puedo hacer un clic acá en la flechita, elijo subir un archivo, selecciono el archivo que descargué, que es currículum vitae, ¿sí? Y le digo subir este archivo. Una vez que le dije subir este archivo, guardo los cambios, ¿sí? Y ya envió la tarea. ¿Está?
Fíjense que a mí me va a figurar, yo me autoenvié la tarea como para autocorregírmela. ¿Tá? Entonces, en esta tarea, siempre lean con atención los enunciados, ¿sí? Esta tarea, la tarea 2, la de Curriculum Vitae, el enunciado pide que en Google Drive, en la sección Mi Unidad, dentro de la carpeta Documentos 2024, crear un nuevo documento de Google, ¿sí? Crear ahí su Curriculum Vitae usando la plantilla, ¿sí? Luego, descargar el documento creado en formato PDF y entregar a través de la tarea. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Perfecto. Bueno, ahora continuando con hojas de cálculo, ¿se acuerdan que la clase pasada hicimos lo siguiente? En mi unidad, así como habíamos creado la carpeta Documentos 2024, donde creamos todos los documentos de los trabajos prácticos y de las actividades que hacíamos en clase, bueno, de la misma manera creamos una carpeta llamada hojas de cálculo y dentro la intención es ir poniendo todas las hojas de cálculo que vayamos creando, ¿no? La clase pasada habíamos creado una hoja de cálculo de nombre, le pusimos el nombre al archivo, ejemplo 1, ¿sí? En donde practicamos con el formato de celdas, ¿sí? Vimos cómo podíamos a un grupo de celdas ponerle bordes, ponerle relleno, alinear. Vimos también las operaciones sobre hoja de cálculo, agregando filas, agregando columnas, en fin. Bien, habíamos aprendido que cuando nosotros creamos una nueva hoja de cálculo, lo que nos da en realidad es un libro, donde podemos dentro de ese libro poner o tener más de una hoja. ¿Sí? ¿Estamos? Eso lo habíamos aprendido. Bien. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a volver, voy a abrir nuevamente este ejemplo 1 que hicimos en clase, en donde tenemos en la hoja 1 este ejemplito, esta plantillita. Y voy a agregar una hoja 2. Si tienen la hoja 2, directamente me paro, hago clic acá en hoja 2. Si no la tienen, ustedes pueden hacer clic acá en este botoncito, el del signo más. ¿Lo ven acá abajo? ¿Sí? Ese botón automáticamente agrega a este libro, a este archivo, ejemplo 1, una hoja más. ¿Sí? Su defecto, hoja 2. Bien, nos vamos a parar ahí en hoja 2. Lo voy esperando. Bien. Supongamos, ¿sí?, que queremos armar una planilla en donde queremos registrar los gastos de nuestra casa mes a mes. ¿Sí? ¿Qué podría poner? ¿Qué títulos podría tener esa planilla? ¿Qué les parece a ustedes? Quiero llevar un registro de los gastos de la casa. Bien, claro. Por un lado podrían ser los gastos mensuales, ¿sí? Bien, ¿y qué pondrías? Sí, la planilla es con los gastos. ¿Qué columnas tendría? ¿Qué títulos le podrían poner esas columnas? Perfecto, ahí, Héctor. ¿Qué títulos podrían tener esas columnas? Quiero llevar un registro de los gastos que tengo por mes. Claro, por ejemplo, los nombres de los gastos, ¿sí? Los nombres de los gastos. Bien. Por ejemplo, luz, gas, ¿sí? Yo los quiero amargar. Estos primeros días del mes. Bueno, teléfono, por ejemplo, podría ser, bien ahí, Miriam, teléfono, bien. Ajá. Y ahí dice Andras, podría ser semana 1, semana 2, semana 3. ¿Y dónde pondría eso? Poner cable. ¿Cómo podría poner? ¿En dónde registro eso? ¿En dónde podría poner esos títulos? Semana 1, semana 2, semana 3. Arriba de las casillas, acá. A mí me interesa saber esto.
que en enero pagué de luz tanto, que en febrero pagué de luz tanto, que en marzo pagué de luz tanto. Lo mismo con gas. Vos decís, Andra, claro, me faltarían los meses, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, yo pongo de luz 1.000 pesos, ¿sí? Podría suponer, ¿sí? Que este primer valor es de enero, que el segundo valor es de febrero, ¿sí? Y así sucesivamente, podría suponer. ¿Estamos? ¿Ok? Podría suponer. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera agregar acá a la izquierda una columna que diga meses, por ejemplo? Quiero a la izquierda de luz, poner acá a la izquierda de luz, una columna que diga meses. ¿Cómo haría? ¿Cómo podría ser para agregar ahí a la izquierda, ¿sí? Una columna con el título meses? ¿Cómo podría ser? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Mm? Profe, la idea de esta hoja de cálculo sería registrar los gastos de un mes o de todo un año, o sea, de los 12 meses. De todo un año. Vamos a suponer que esta hoja, mirá, yo le voy a cambiar el nombre a la hoja. ¿Vieron que abajo dice hoja 2? ¿Sí? Esta le Sí. vamos a poner 2023. Fíjense, yo hice doble clic acá en hoja 2 y le puse 2023. O podría haberse llamado, por ejemplo, gastos 2023. ¿Sí? Entonces quiero exactamente de todos los meses del año 2023. Los gastos en luz, gas, teléfono y cable, por ejemplo, de todos los meses. Claro, insertar columna. Exactamente. Es decir, que yo para agregar una columna, ¿en dónde me paro? ¿Me paro en gas? ¿Me paro en la columna A? ¿Me paro en la columna B? ¿Me paro en la columna C? ¿En D? ¿En qué columna me tendría que parar para agregar una columna? Si la quiero a la izquierda de la columna A, ¿dónde me tendría que parar? La columna A, exactamente. En cualquier celda, ¿no? En cualquier celda de la columna A. Y acá puedo hacer clic secundario y elijo insertar una columna. Y por defecto me la agrega a la izquierda. ¿Sí? Esa podría ser una forma. Fíjense que yo le voy a decir acá arriba deshacer. O control Z, que es lo mismo. Deshacer. ¿De qué otra manera podría dejar acá un espacio para poner la columna meses? Una es insertar columna, como dijo Miriam, perfecto. Y la otra, ¿cómo podría ser para dejar acá lugar para poner meses sin borrar, ¿no? Porque una me dice, borro todo y lo vuelvo a escribir. Esa es una, es otra opción. Pero sin borrar, ¿cómo podrían hacer? A ver, ¿qué se les ocurre? Sin borrar. ¿Mm? Una es clic derecho, como dijeron recién, insertar columna. La otra forma, ¿cuál podría ser? Seleccionar todo el bloque de los títulos, de los gastos, ¿sí? Y como quiero dejar un lugar a la izquierda, voy con el mouse a eso que seleccioné y lo arrastro, ¿eh? Para la derecha. Y ahí me quedó un lugar, ¿eh? Esa es otra forma. Entonces acá podría poner meses, ¿sí? Meses. Perfecto. Y acá en los meses podría poner los meses. Enero, ¿sí? Febrero. Y observen esto. Miren, yo voy a poner enero. Tiene la hoja de cálculo lo que se llaman listas personalizadas, ¿sí? Fíjense que si yo arrastro hacia abajo, escribo el mes, enero, lo puedo escribir en mayúscula, minúscula, acá como es un título, en mayúscula. Enero, enter. Voy al cuadrito de autorrelleno que tiene la celda, ¿ve este circulito? Y cuando el puntero del mouse se transforma así en una cruz negra, yo puedo hacer clic y arrastrar, ¿sí? Fíjense que si arrastro hacia abajo, me va a autocompletar con el resto de los meses. ¿Eh? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Sí? Si hay un mes que me pasé, borro, suprimir. Paro en la celda, suprimir. ¿Tá? Ahí tengo los meses. ¿Sí? ¿Vieron qué fácil? Bueno, y ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar acá arriba
¿sí? Una fila arriba que diga gastos. ¿Mm? ¿Cómo podría agregar arriba de la fila 1 ¿cómo podría agregar arriba de meses, ¿sí? Arriba de esta fila, una fila nueva? Lo mismo, insertar fila, claro. Me paro en cualquier celda de la fila 1, como la fila que quiero agregar es arriba de la fila 1, me paro en cualquier celda de la fila 1, ¿sí? Y acá hago lo mismo, clic derecho, insertar una fila encima, ¿ven? Y me agregó una fila. La otra forma podría haber sido pintar todo y correrlo un lugar para abajo, ¿no? Seleccionar todo y correr. Bueno, acá voy a poner de título gastos, ¿sí? Bien. Bueno, resulta que yo a gastos quiero que quede centrado en estas cuatro celdas, ¿sí? Quiero que gastos quede centrado en esas cuatro celdas, ¿sí? En B1, C1, D1 y E1. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Si yo selecciono esas celdas y elijo esto, alineación centrada, esta alineación centrada solamente me lo centra en una celda, ¿sí? Si yo quiero lograr que gastos quede centrado en todas estas celdas, las tengo que combinar a esas celdas, tengo que unir, ¿sí? Las tengo que transformar en una sola celda. Entonces lo que voy a hacer es esto, selecciono todas las celdas y voy a este botoncito, combinar celdas, ¿sí? Combinar celdas. Cuando hago clic en el botón combinar celdas, esas cuatro celdas que pinté se transformaron en una sola. Y ahí le puedo decir que se centre, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, si yo quisiera que meses ocupe esas dos celdas, ¿sí? Que meses ocupe esas dos celdas, tengo que hacer lo mismo. Seleccionar estas dos celdas y combino. Y fíjense que estas dos se transformaron en una. A1 y A2 es una sola celda, ¿sí? Esa es una sola celda. Perfecto. Ahora, fíjense que yo tengo dos tipos de alineaciones. Yo estoy parado en meses y tengo dos tipos de alineaciones. Por un lado acá, la alineación horizontal, ¿sí? Este centrado es horizontal. Fíjense que lo que hace es centrar el texto tanto a la izquierda como a la derecha, ¿sí? Ahora, si yo quiero que quede bien centrado arriba y abajo, ¿sí? Esa alineación, ese centrado es vertical, ¿sí? Esa alineación es vertical. Para la alineación vertical, acá tengo alineación horizontal. Es este botoncito de al lado. Esta es la alineación vertical, ¿ven? Si descuelgo, dice, ¿cómo querés que quede? En el borde de arriba, alineado, ¿ven? Queda arriba de la celda. ¿Querés que quede al medio de la celda o querés que quede abajo de la celda? ¿Ven? No, no, quiero que quede al medio. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y acá puedo poner los gastos, ¿sí? Algo que también podría hacer es centrar estos títulos, ¿no? Los títulos de los gastos. Podría ir con la flechita, seleccionar todas esas celdas, ¿sí? Y elijo acá alineación centrada horizontal, ¿ven? Y ahí quedaron centrados. Lo que son títulos, podría seleccionarlos y ponerlos en negrita, por ejemplo. Podría cambiarle el tamaño de la fuente, ¿sí? Podría hacerlo un poquito más grande. Lo mismo acá con los meses, podría hacer lo mismo. Cambiarle el tamaño y el negrita. ¿Ok? Ahora, ustedes recuerdan que sigo parado en el libro ejemplo 1, solamente que estoy en la hoja que antes era hoja 2, ahora se llama Gastos 2023. ¿Sí? Gastos 2023. Si yo imprimo esto, si yo voy por archivo y elijo imprimir, ¿sí? Fíjense que aparecen las líneas de división si yo tengo tildada esta opción. Esperen que acá. ¿Ven? Imprime las líneas de división si yo tengo en formato tildada esta opción. Mostrar líneas de cuadrícula. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, si yo no tengo tildada esta opción y quiero que aparezcan los bordes, ¿sí? O por más que tenga tildada esta opción, quiero que los bordes aparezcan, sean personalizados. Es decir, yo quiero otro estilo de línea para el borde, quiero otro estilo de línea para las líneas internas, ¿sí? Bueno, si yo quiero ese formato,
Acá cancelo y vengo acá, ¿no? Si le quiero trazar bordes a todo este bloque, lo primero que hago es seleccionar, ¿sí? Lo de las líneas de cuadrícula. Bien. Ahí lo que les decía Andras es que si yo voy por archivo imprimir, ¿sí? Archivo imprimir, fíjense que por defecto me imprime las líneas de cuadrícula porque ustedes tienen tildado acá en formato, seguramente, esta opción, mostrar líneas de cuadrícula, ¿sí? Si yo saco esa opción, las líneas de cuadrícula no aparecen, ¿sí? Ahora, por más que tengas tildada líneas de cuadrícula, por ahí puede suceder que vos digas, no, yo quiero que los bordes sean personalizados, borde doble alrededor o de un color determinado, el borde interno con otro tipo de línea. Bueno, entonces puedo yo trazar los bordes que sean personalizados, ¿no? Puedo personalizar los bordes, mejor dicho. Entonces cancelo acá, cancelo acá. Entonces si quiero hacerle bordes a todo este bloque de celdas, que incluya solamente los títulos y los datos que voy a poner, selecciono todo el bloque. Fíjense que para hacer bordes no es necesario que tenga datos, ¿sí? No es necesario que ya tenga los valores de los gastos acá adentro, ¿no? Pueden estar tranquilamente vacías las celdas, ¿sí? Podrían estar tranquilamente vacías. Selecciono todo el bloque, ¿sí? Y acá por dónde voy. Y voy por acá por bordes. Fíjense que ustedes tienen acá el botoncito de bordes. Hago clic en bordes y recuerdan que el contorno, ¿sí? El color, por ejemplo, rojo, el estilo del borde, ¿sí? Fíjense que elegí borde exterior, el borde exterior lo quiero con color rojo y el tipo de línea, ¿sí? Más grueso, el estilo de borde. Ahora, las líneas internas, es este botoncito, borde interior. Las líneas internas las quiero también de color rojo, pero que sean más delgadas, ¿sí? Por ejemplo, ¿ven? Que si hago clic afuera, fíjense que el borde de alrededor es más grueso y el borde interno es más fino, ¿sí? Ustedes seguramente van a tener mejor gusto que yo para los colores. Ahora, a los títulos podría, si quisiera, seleccionarlos, ¿sí? Fíjense que para seleccionar uso el puntero del mouse, clic y sin soltar, cierro todo, y con el tarrito de pintura elijo el color de relleno. Siempre trato de que sea un color clarito, ¿sí? Un color claro. Y ya tengo acá la planilla para los gastos, ¿sí? Para poder cargar los gastos de luz, gas, teléfono y cable del año 2023, ¿sí? Que yo pongo un 1000 acá, significa que en enero gasté de luz 1000 pesos, ¿sí? Que ponga un 4000 acá, significaría que de gas gasté en mayo 4000 pesos, ¿sí? ¿Se entiende, no? Y así debería llenar con los gastos eh, de cada uno de los meses. Bueno, de qué poquito gastamos, de luz, de gas. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero... sí, sí. A ver, Andras, ahí dejo de compartir. A ver, compartí, Andras. Para hacer los bordes, Profe, ¿me escucha? no. Sí, ahí lo que está faltando es que agregues la fila arriba para poner gastos. Para que quede igual que la que estábamos usando, ¿no? Ahí, clic Sí, secundario, clic derecho, insertar fila encima, arriba, más arriba, a ese. Y en gastos va a ir a partir de la columna B. La columna B, celda B1, ahí ponele gastos. En B1, gastos. Enter. Bueno, ahora, para que gastos ocupe las 4 celdas, B1, C1 y D1, selecciona todas esas celdas. Perfecto. Para que, ahí te digo. No, no, solamente la celda, la fila de arriba. La fila 1. B1, C1, E1. Bien, una vez que seleccionaste eso, lo que vas a hacer ahora es lo siguiente. Vas a elegir acá combinar celdas. Ese botón es combinar celdas.
El combinar celdas lo que va a hacer es que todas esas celdas que seleccionaste se transformen en una sola, ¿sí? Y te lo centra. Claro, para que no estén divididos, digamos. Exactamente, ¿sí? Si no las combinas, te sería imposible lograr que gastos quede centrado en ese bloque, ¿sí? ¿Estamos? Ajá, Lo bien. mismo va a suceder acá en meses, ¿sí? Para que Sí, meses ocupe esas dos celdas, A1 y A2, seleccionás esas dos celdas, A1 y A2, y haces lo mismo. Las combinás, pero además, eh, este, centrarla verticalmente. Horizontalmente ya está, y con este botón la centrás verticalmente. Ese botón. ¿con este? Es. Ese es el centrado vertical. ¿Sí? Y con ese Ah, centrado, ahí está, ahí está, ahí está. con la alineación vertical, vos elegís si querés que quede arriba, el borde de arriba, alineado, al medio Sí, o en el borde de abajo. ¿Sí? bien. Y profe, ¿Vamos? mire, acá no sé si era un error o si yo hice mal los pasos, pero mire, selecciono todo, ¿no? ¿Sí? Y acá en bordes no me deja colocarlos. A ver, elegí contorno izquierdo. ¿Qué pasó? Mira, le doy clic. Cuando pongo contorno se llena todo directamente, No, todo de no, para color. que ese es relleno, eso no es, eso no. Ese es el relleno de la serie. Claro, acá en bordes. Borde. A ver, elegí contorno. Este. Abajo. Acá donde te estoy marcando con verde. Ahí. Lo cliqueo, pero no pasa nada. Por eso me parecía raro que A no me ver, haz una dejaba. cosa. Ponele un nombre a la hoja, a ver, porque a lo mejor es, Y si no aprieta otro coso ahí, profe, ponele ejemplo uno se llamaba este plan. ¿Cómo, Héctor? Perdón. digo, insertar otro coso de eso, cualquiera puede ser, de borde, todo eso. Elija otro, a ver qué pasa. Haz una cosa. Parate en la hoja Sí, uno. Parate en la hoja uno, András. ¿Cuál estábamos usando? Refrescando la página se solucionó. Está bien. Ahora, bueno, es contorno, borde exterior, exterior. Fíjate, Sí, mira, si vos justo prestás no, atención a no. los dibujitos, mira, para András. Si vos prestás atención a los dibujitos, fíjate. Volvé, descolgá y en borde. Pero no te adelantes, esperá que yo te digo algo. En borde. Fíjate que este cuadrito, no hagas clic. Ese cuadrito tiene todas las líneas marcadas. Significa que representa todos los bordes, tanto de alrededor como las interiores. ¿Sí? Fíjate que Claro, este otro botón tiene remarcadas qué cosas. Las líneas de adentro. Representa todos los bordes internos. ¿Sí? sí, Fíjate que el tercero tiene remarcado solamente las líneas horizontales, internas. ¿Sí? A vos te interesa hacer un borde alrededor de un... Si bien todos van a ser del mismo color, pero el estilo de línea que vas a usar es diferente. Entonces, claro. es decir, bueno, del contorno, el contorno, borde exterior, este es el contorno. Sí, el tema, profe, es que no puedo cliquear en exterior porque me salen, o sea, nuestro usuario de Zoom, por eso no puedo cliquearlo, no puedo verlo. Ah, move la barra, arrastrar a la barra. O minimizar, Eh, ¿qué es? Las camaritas. Minimizar a las camaritas, claro, achicar. ahí está, eso, claro, no sabía que estaba esa opción porque no podía ver los cuadritos directamente. Acá los Ah, con razón bordes, ahí estabas está. haciendo. Claro, Ah, yo ahora digo, sí me salen. ahí está. Entonces, Sí, sí. El exterior, entonces, este. claro, borde exterior, clic. Entonces vos le decís, con borde exterior, Bien, pasó. A ver, vuelve otra vez, borde exterior. ¿Tenés elegido borde exterior? Ahora acá, elegí el color primero, para que te vayas dando cuenta. Por ejemplo, rojo, línea más gruesa, la más gruesa, eco.
y marca el exterior de nuevo, para que vos veas que aparece rojo alrededor. Ahí está. Ahora, el borde interior, elegimos borde interior, todo en el mismo paso ahora. Borde interior, ¿sí? Las líneas internas también van a ser rojas, pero más finas. Eso, ahí le cambias el estilo. École. Ahí quedaron más delgadas, ¿no? El borde de alrededor es más grueso y las internas son más delgadas. Ahora, un clic afuera para despintar, para deseleccionar, y seleccionar solamente estos títulos de la fila 1 y 2. Y a esos ponele color, por ejemplo, de relleno. Ahí sí elegís el tarro de pintura. Y elegí un color claro, un color suave, claro, exactamente. Como tu texto es oscuro, que el fondo tiene que ser claro, obviamente, ¿no? Perfecto. Ya que estás, cambiarle el nombre a la hoja acá para que se llame Gastos 2023. Ahí abajo, mira. Ah, perdón. Ese es el Uy, de libro. vuelta El está libro se llama Ejemplo 1. el 2. Ahora, la hoja abajo, que dice hoja 2, hacele 2 clics abajo donde dice hoja 2, y es la forma más rápida de cambiar el nombre. Doble clic ahí abajo donde Bien. dice hoja 2, y Gastos 2023. Bien. Supongamos, ya que estás ahí, Andra, supongamos que ustedes necesitan, bueno, ahora registrar los gastos 2024, ¿sí? ¿Y qué tengo? ¿Que hacer toda la planilla de nuevo? No, puedo duplicar la hoja. Ahí donde dice gastos 2023, haga clic derecho, clic secundario, y elijo duplicar. Exactamente, duplicar. Entonces, esa hoja, que es una copia de gastos 2023, cambiarle el nombre y que se llame gastos 2024. De la misma manera, doble clic, borras todo el nombre, borrarle todo que no diga copia. ¿Sí? Entonces, la forma más práctica de duplicar una hoja es clic secundario en la hoja, duplicar. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahí tienen duplicado. Puedo tener en una hoja registrados los gastos del 2023 y en otra hoja registrados los gastos del 2024. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, vamos a ir haciendo una pequeña introducción ya a las fórmulas. ¿Sí? Vamos a ir haciendo una pequeña introducción a las fórmulas. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agregar una nueva hoja de cálculo. Fíjense, sigo dentro del ejemplo 1, ¿eh? Estoy ahora agregando una nueva hoja de cálculo, acá abajo, que es la hoja 3, en este caso, ¿sí? Y le voy a poner de nombre a esta hoja cálculos, ¿sí? O cálculos, ahí, cálculos. Bien. Y en esta hoja vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Tenemos registrado una lista de artículos, la cantidad, el precio de esos artículos, la cantidad que compramos, y queremos calcular el total, ¿sí? Entonces, antes de empezar, yo quiero mostrarles algo. Supongamos, ¿sí?, que en la celda A1 tengo el valor 20. Yo voy a ampliar acá un poquito más para que ustedes presten atención. Fíjense, en la celda A1 puse el valor 20. Y en la celda A2 voy a poner el valor 5. ¿Ok? El valor 5. Ahora, lo que me interesa es, por ejemplo, acá en la columna C, sumar esos dos valores, ¿sí? Que aparezca en esta celda C2, la suma de esos dos valores. Para eso, yo puedo decir, bueno, ahí la suma de los dos, ¿qué es? 20 más 5 es 25, ¿sí? Si yo lo escribo manualmente, ¿qué va a suceder? Y bueno, que si yo después cambio un valor, supongamos que cambio el 5 por el 7, ¿qué tendría que hacer yo acá? Venir y decir, no, ahora acá es 27, cambiarlo manualmente, ¿no? Entonces, puedo trabajar con fórmulas para hacer que Excel automáticamente, en base a los datos que hay en una celda, haga operaciones de manera automática y me calcule los resultados de manera automática, ¿no? Entonces, lo que me interesa a mí acá es sumar esos valores. Algo que tenemos que conocer es lo siguiente.
Para hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Usamos, obviamente, operadores matemáticos. Para la suma, utilizamos el signo más, que todo el mundo conoce. Para la resta, utilizamos el signo menos, ¿sí? Que es el guioncito. Para la multiplicación, ¿sí? Acá usamos un asterisco. El asterisco representa la multiplicación, ¿sí? Que es estrellita, la tecla que tiene la estrella. Y para la división, ¿sí? Usamos la barra. Para la división, usamos la barra. Entonces, suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Conociendo esos operadores matemáticos, ahora puedo armar fórmulas para poder hacer esas operaciones de manera automática. Una fórmula, ¿sí? Para que la hoja de cálculo interprete que es una fórmula la que voy a escribir, siempre empiezo con el signo igual, ¿sí? Es decir, si yo acá quiero escribir una fórmula, lo primero que hago, pongo el signo igual, ¿sí? En los teclados de PC, el igual está arriba del número 0. Entonces seguramente lo tienen que hacer con Shift, ¿sí? Entonces, para que la hoja de cálculo interprete que es una fórmula, empiezo con el signo igual. Entonces ya sabe que lo que voy a escribir es una fórmula, ¿sí? Ahora, una fórmula puede estar compuesta por referencias a celdas, ¿sí? Y operadores, por ejemplo. ¿Cómo referencias a celdas y operadores? Bien, a ver, si yo quiero en esta celda hacer una operación matemática, y el operador que puedo usar van a ser ¿qué signos? Más, el de suma, el de resta, el de multiplicación y el de división, ¿sí? Más, menos, por y dividido, ¿no? Esos operadores. Bien. Y referencias a celdas. ¿Cómo referencias a celdas? Sí, yo quiero en esta celda sumar el 20 y el 5. ¿En qué celda está el 20? ¿En qué celda está el 20? Abran el micrófono, así no se escucha en la grabación ni vos nada más. En uno no. En uno que es 1A, 1B, 1C, 1D. A1, A1, A1. profe. Recuerden esto, que cuando referencia una celda, siempre va la letra y el número de fila, ¿no? Siempre la letra y el número de fila. Exactamente. El 20 está en la celda A1. Exactamente. Y acá lo puedo escribir en mayúscula o en minúscula. Fíjense, pongo A1. Lo pongo en mayúscula, A1. ¿Sí? Entonces, acá estoy haciendo referencia a la celda A1. ¿Y qué quiero hacer con lo que hay en A1? Que me dice que en este caso hay un 20. ¿Qué quiero hacer con lo que hay en A1? Quiero sumar, entonces el operador que uso es el más, Claro, con el 5. ¿Y en qué sumarlo con celda está el A2, 5? ¿Eh? ¿En qué celda está el 5? sumarlo con A2, profe. A2, exactamente. Enter, y fíjense que automáticamente me da el resultado. Si yo me paro en esta celda, ¿sí? Acá en la barra de fórmula, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá en la barra de fórmula me aparece la fórmula que escribí. Cuando me paro en la celda, me muestra la fórmula. En la celda aparece el resultado, pero ese resultado apareció por esa fórmula que ustedes escribieron, ¿sí? ¿Qué permite esto? Que si yo cambio cualquier valor, ¿sí? Supongamos que cambio el 20 por 30, fíjense que automáticamente cambia el resultado en la hoja, ¿sí? En la celda C2, ¿ok? Entonces, una fórmula puede estar construida de esta manera, por referencias a celdas y operadores, ¿sí? Si yo quiero modificar la fórmula acá, ¿sí? Si quiero modificar la fórmula, me puedo parar en esta celda, ¿sí? Y hacer doble clic, ¿sí? Y fíjense que puedo editarla, ahí. O puedo, parado en esta celda, hacer clic acá arriba en la barra de fórmula. Cualquiera de las dos formas es la misma, ¿sí? Ahí arriba o acá. Si yo cambio el operador, el operador más por el menos, ¿sí? Lo que le estoy diciendo es restar lo que hay en A1 con lo que hay en A2. O sea, restarle a 30, 5. Enter, y si le resto a 30, 5, me dice son 25. Siempre que ustedes tengan que armar una fórmula, usen esto, las celdas, ¿sí? Usen las celdas. Tranquilamente yo podría haber puesto así, igual 30 menos 5, ¿sí? Y me funciona, también me da el resultado. Pero ¿qué pasa? Si yo después modifico
el dato de la celda 1 o el de la celda 2, si modifico estos datos, esto no cambia, porque yo literalmente le dije restar 30 menos 5. ¿Sí? No le estoy diciendo restar lo que hay en la celda 1, ¿no? Entonces, cuando van a poner una fórmula, siempre usen referencias a celdas en lo posible, ¿sí? A1 en este caso menos A2. ¿Sí? Entonces, en este caso, 20 menos 5 es 15 ahora. Yo tenía acá 30. 30, 25. Ven que yo cambio los valores, automáticamente cambia el resultado. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Doble clic, ¿ven? ¿Qué pasa si yo cambio el operador? ¿Sí? Recién probé sumando, restando. Si quiero multiplicar, les decía es el asterisco. ¿Sí? Si pongo A1 asterisco A2, le quiero decir multiplicar lo que hay en A1, lo que hay en la celda 1, por lo que hay en la celda 2. Enter. Y fíjense, 30 por 7, 210. ¿Sí? Si quiero dividir, doble clic y cambio el operador, la barra el operador de división, ¿sí? No son los dos puntos, sino que es la barra. ¿Sí? La barrita sola indica dividir. ¿Sí? Entonces, si divido 30 entre 7, me da 4, y todos esos decimales. ¿Sí? 4, y todos esos decimales. Si yo quiero reducir la cantidad de decimales, ¿sí? Puedo con estos botoncitos, fíjense, aumentar decimales o reducir decimales. ¿Ven? Que es lo mismo, perdón, es lo mismo si yo voy a formato, número, ¿sí? Y elijo formato número, y cambio, a ver, perdón, voy a formato, número, y tengo por allá abajo, voy a achicar acá la pantalla que es muy grande. Se me pierde. Si voy a formato, número, formato de número personalizado, ¿eh? Y acá tengo la posibilidad de elegir, ¿ven? Con 2 decimales, número con 2 decimales, aplicar, ¿sí? O directamente tienen estos botoncitos para reducir o aumentar la cantidad de decimales, ¿sí? Cuando en la celda hay número, ¿ok? Bien, perfecto. ¿Qué pasa? A ver, yo voy a poner ahora acá. Ustedes me van a ayudar. Yo voy a poner acá el número 90 y acá voy a poner el número 6, ¿sí? Y en esta celda, acá, lo que quiero hacer es poner una fórmula que sume esos dos valores, 90 más el 6. ¿Cómo sería la fórmula acá? ¿Cuál sería la fórmula? Lo parado en esta celda, Doble quiero que clic aparezca la igual, suma de esos dos valores. ¿Cómo? doble clic igual su para que aparezcan Cuando van a las empezar a fórmulas de escribir, suma. perdón, András, cuando van a empezar a escribir, no es necesario que hagan doble clic, ¿eh? Ya parado en la celda, si ustedes están parados en la celda, escribe, ¿ven? Cuando no hay nada, escribo arriba. Bien. Disculpe. Quiero sumar el 90 más el 60, ¿me dijeron? Igual su, así aparece suma. No, yo no dije en ningún momento suma. Yo quiero sumar el 90 más el 6, basado en lo que estuvimos viendo recién. ¿Cómo sería? Mm, Para que, uy, no sé. No entendí entonces. Para mí era con la fórmula suma y ahí se hacía. Fíjate, mira, acá. Si yo quería sumar el 30 más el 7, ¿qué dijimos? ¿El 30 en qué celda está? A1. Y el 7, Claro. usamos el más. ¿Sí? Ah, bien, Recuerden bien, bien. que los operadores que estamos trabajando con operadores matemáticos, ¿no? No vimos funciones. Yo no expliqué funciones. Estoy hablando de fórmulas. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Operadores. Los operadores matemáticos son más, ¿sí? Si no, perdón, vamos a poner así. El más, ¿no? El menos, el asterisco para multiplicar y la barra para dividir. Esos son los operadores matemáticos, ¿no? Y son operadores binarios. ¿Qué significa que son operadores binarios? Y que si yo tengo el signo más, ese operador trabaja sobre dos operandos, sobre dos números. Tiene que haber un número a la izquierda, perdón, y un número a la derecha.
Entonces, el más indica que voy a sumar el número de la izquierda más el número de la derecha. ¿Sí? El asterisco también, la multiplicación también es un operador binario. Necesita de dos operandos. ¿Sí? Dos números. Significa que multiplico el número de la izquierda con el número de la derecha. La división, el operador de división, también es un operador binario. ¿Sí? Es decir, que si uso la barra de división, actúa sobre dos números. Al número de la izquierda lo divido con el número de la derecha. ¿Mm? Y si es una resta, lo mismo. El número de la izquierda le resto lo de la derecha. Entonces, en este caso, yo quiero sumar estos dos valores. Sí, como dijo András, igual, para que interprete que es una forma. ¿Sí? Exactamente. Y acá, si quiero sumar el 90, ¿en qué celda está el 90? Como dice Miriam, D6. Perdón. D6. ¿Sí? El 90 está en D5. Bueno, lo mismo. D5. Más el 6, que está en qué celda. D6. ¿Sí? Acá podría haber sido el orden en que sume, no hay problema. Podría sumar 90 más 6 o 6 más 90, que me da lo mismo. ¿Sí? O sea, que podría haber sido D6 más D5 o D5 más D6, es lo mismo. ¿Está? Con la Claro, profe, multiplicación perdón, o con la suma no hay yo me problema. había confundido con el operador que usted puso de suma porque pensé que era como Excel. Yo sé muy poquito de Excel, lo básico, y pensé que era lo mismo acá, que arrancabas con suma o la operación y Es lo ahí se ponía mismo, acá es la lo celda. mismo, pero yo no pasé a funciones todavía. ¿Sí? Yo no pasé Ah, a bien, funciones. bien. ¿Sí? No pasé a funciones. Ya vamos a trabajar con funciones. ¿Sí? Hasta acá yo estoy diciendo una fórmula. Puede estar armada por referencias a celdas, operadores. ¿Sí? Bueno, ahora, basado en esto, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Basado en esto, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a seleccionar todo esto, voy a borrar a esta celda, voy a sacar, restablecer el color, y supongamos ahora que en esta hoja cálculos tenemos lo siguiente. Fíjense, acá tengo una lista de artículos, el precio de los artículos, la cantidad vendida y el total, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, que de arroz, que cuesta 100 pesos, lo vamos a hacer con precios sencillos. Compré 3 paquetes y voy a calcular después el total. De café cuesta 500 pesos, ¿sí? Y compré 5. Y mayonesa, por ejemplo, que cuesta 150 pesos, compré 2 paquetes, ¿sí? Y harina, que cuesta 90 pesos, compré 6 paquetes, ¿sí? 6 paquetes. Y quiero calcular el total por artículo, ¿sí? Quiero calcular el total por artículo y luego el total general, para saber cuánto gasté en total. Total general. Pero antes de eso, voy a agregar un artículo más. Vamos a poner arroz, café, mayonesa. Bueno, compré té, ponele que el té cuesta 60 pesos y compré 15 paquetes. Y le vamos a poner acá, aceite. Bueno, vamos a suponer que el aceite sale. Estoy con los precios súper desactualizados, ¿eh? No están en dólares, están en pesos del año de María Castaño. Bueno, el aceite compré 5. Y ahora sí, quiero acá calcular el total. Lo voy a poner acá al lado para que ustedes caigan. Ahora, total general. ¿Sí? Eh, Total general. Entonces, lo que yo quiero hacer acá es lo siguiente. Calcular el total por artículo. ¿Sí? Y luego sumar toda esta columna para sacar cuánto gasté en total. ¿Sí? Basándonos en lo que les acabo de mostrar de uso de operadores matemáticos. Entonces vengo acá. Si yo tengo que el paquete de arroz cuesta 100 pesos y compro 3 paquetes, ¿qué operación debería hacer para calcular el total de gasto en arroz? ¿Cuánto gasté en arroz? ¿Cuál sería la operación que tendría que hacer ahí? Usar ahí.
¿Qué operación haría? Un paquete de arroz sale 100 pesos. Compro 3 paquetes, ¿cuánto gasté? ¿Escuchan? Claro. ¿Qué operación tengo que hacer? No me hagan la fórmula. ¿Qué operación es? Una multiplicación. Exactamente. Tendría que multiplicar el precio por la cantidad, los 100 por 3. ¿Sí? Perfecto. Como dice Miriam, bueno, acá la fórmula sería entonces igual el precio del arroz, que es ¿cuánto? ¿Está en dónde el precio del arroz? En B2, ¿sí? Por la cantidad de arroz que compré, que estaría en dónde? En C2, ¿sí? C de casa, 2. Entonces, fíjense, bueno, acá me da la posibilidad de autocompletar, ¿sí? Puedo poner PUC y me lo autocompleta. Sí, pero yo no lo voy a autocompletar. Puse esa fórmula. ¿Vamos hasta ahí? ¿Cuál sería, Mariana, perdón? Ya Miriam participó. Ahora, Mariana, ¿cuál sería la fórmula para sacar el total de café acá? A ver, ¿cómo harías para multiplicar estas dos columnas, esas dos celdas? ¿Cuál? Mirá qué inteligente que es, ya te lo da. Tendría que multiplicar el 500, Estoy confiando mucho, profe, pero que no veo ¿está en qué nada. celda? B3 por el 5 que está en qué celda, C3, ¿sí? Sí, ¿No? B, sí. B3, ¿no? Por Primero C3. es B, claro. Primero es que yo acá puedo multiplicar 5 por 500 o 500 por 5. El orden de los productos, sí, el orden de los factores no altera el producto. El orden en que ponga, si multiplicas precio por cantidad o cantidad por precio, lo mismo. ¿Sí? Pero ¿qué puse? Las celdas que estoy Sí. multiplicando. ¿Eh? ¿Van Y siguiendo? puso B2 tanto y después puso C3 tanto más por. Sí, ahí está, porque no veo A ver, nada. ahí, ¿se ve mejor? Fíjate. Acá Sí, yo quería sacar el total de arroz. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería sí. hacer? Multiplicar el 100 por el 3. B, ¿Sí? claro, B2 por C2. C2. Por eso la fórmula es B2 por C2. ¿Sí? Quería multiplicar el Sí. 100 por el 3. Por el 3. Acá Y las abajo, demás son iguales, son igual. claro, es B3 por C3, pero bueno, son iguales, pero hay que saberlas hacer. Va cambiando la. Claro, claro, lo que va cambiando es el número de fila. ¿Sí? Claro, el número de fila. El número de fila. Entonces, Sí, fíjate que cuando yo hago la fórmula una vez, por ejemplo acá, la primera, que fue B2 sí, por C2. ¿Sí? Enter. Y sí, fíjate que él ya acá abajo me da el autocompletar. ¿Sí? sí. Entonces yo podría poner Enter para que esto. Ah, Ahí, directamente se pone enter y le da toda ahí la, confirmo. la. Confirmo acá en la flechita verde. Pum. Y me Sí, autocompletó. Pero, está bien. pero, a ver, yo no me quedo con lo que me dio. Reviso a ver si me lo hizo bien. ¿Sí? Reviso a ver si me lo Ah, hizo está bien. bien. Fíjate vos, por ejemplo, acá. En esta celda es la que yo escribí. B2 por C2. ¿Sí? Voy bajando Sí, y acá debería ser B3 por C3. ¿Sí? Y se cumple, ¿no? Acá ujú, B4 por C4. Los 150 por el 2. ¿Sí? Entonces va bien. Va bien. Fue cambiando el número de filas. Pero acá, ¿qué está tratando de hacer? Multiplicando B8 por nada. C8. Y no hay nada acá. Por eso me da 0. ¿Sí? Entonces, esta Sí. fórmula está mal. ¿Estamos? ¿Cómo Es que harían no hay ustedes fórmula. acá para obtener el total este? Que me sume todo esto. ¿Cómo lo harían? A ver, ¿cuál sería la fórmula en base a lo que les mostré recién? ¿Cuál debería ser la fórmula? ¿El promedio, profe? A ver, Y no se pone de 1, 2, 3, yo 4, no toda quiero el la promedio. A ver, escuchen. ¿Qué es el promedio? ¿Qué es el la- promedio? ¿Qué es el promedio? Sí, sí, Es un número medio, un número que está entre el número más chico de una lista y el número más grande. ¿Sí? O sea que el promedio
de esta lista de números me daría un número entre ¿quién? Entre 300 y 2500. ¿Sí? Pero eso no es, yo quiero sacar acá el total general, es decir, che, ¿cuánto gasté? ¿Qué tendría que hacer para saber cuánto gasté? De 8, ¿no? Más, ¿no? A ver, díganme, no me lo digan con fórmula, díganmelo con el lenguaje natural. Si yo quiero saber cuánto gasté, ¿qué tendría que hacer? Una suma. Ah, Una suma. Tendría que sumar, sumar todos los totales, ¿no? ¿Qué sí. sumarían? ¿Cuáles son los números que tendrían que sumar? Por eso, la D con todos los numeritos del costado, Pero no, ¿no? no digan las celdas. ¿Qué números? ¿Cuáles son los números que tendrían que sumar? ¿Cuáles son? Y El para ver. 300 más el El, 2500 más el 1500. 300 más el 500, ¿no? Esos todos números los que... números que están en total. Todos los números que están en la columna D. Bueno, bien. Entonces, Ah, ahora lo vamos a traducir a Excel. Si quiero sumar todos los números que están en la columna D, ¿cómo digo que voy a escribir una fórmula acá? ¿Cómo haría? no, no sé. ¿Cómo hacíamos? Yo agarro la calculadora, profe. No, a ver, como les dije recién, interpreta la hoja de cálculo que voy a escribir una fórmula. ¿Cómo tengo que arrancar escribiendo? ¿Con un qué? Igual. Con el signo igual. De Exactamente. dividido todo eso, ¿no? No. Todavía no vimos funciones, ¿sí? Yo les mostré recién Ah, usando el bueno, operador más. ¿Cómo haría con el operador más? Quiero sumar el Eh, 300, más el 2500, más el 300, más uno a uno los valores que tengo ahí. ¿Cómo lo sumaría? no. ¿El 300 en qué celda está? En la el 2. 2. En la D2. D2. Entonces haría, ¿qué haría? D2 más, Igual. no, D3, D4, Ah, D5. más D3, más D4, más D5, y así hasta y D pero si cuánto. eso le dijimos. Sí. D2, más D3, más Bueno, D4, me dijeron D8 recién. Más D4, más ¿de qué? ¿Hasta cuánto tengo que sumar? ¿Hasta D hasta el cuánto? 7. Hasta el Hasta el 7. 7. D2, más D3, más D4, más D5, más D6, más D7. ¿Sí? Enter, y Sí. ahí tengo el total. ¿Sí? Ah, Y fíjense que acá en este caso armé una fórmula utilizando referencias a celdas y usando el operador más. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? sí. ¿Vamos Siempre hasta se acá? pone igual, ¿no Sí, es profe. cierto? Para Siempre cualquier para... fórmula siempre va el igual. Eso. Si yo Claro. no pongo el igual, mira, yo borro acá. Si yo no pongo el igual, supongo que pongo D2 Sí. más D3 más D4 más D5 más D6 más D7. ¿Ves que no puse el igual adelante? ¿Ves que me lo toma como un texto? Sí. Como si hubiese puesto arroz, como si hubiese puesto café. Ah, ¿Sí? claro. Sí o ¿Estamos? En sí va al cambio, si igual. yo le agrego el Sí. igual adelante, si le agrego el signo igual Sí, adelante, cambia. Ya lo interpreta como que es una forma. ¿Me van siguiendo? está bien. Bueno. Sí. Ahora escuchen con atención lo que les voy a decir. ¿Qué pasaría si yo en lugar de sumar, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, tuviese que sumar 300 números? ¿Sí? Ir poniendo celda por celda lo que voy a sumar y me vuelvo mono, para eso uso una calculadora, ¿no? Entonces, Sí. Google tiene, las hojas de cálculo de Google, tiene, igual que en Excel, funciones, ¿sí? Tiene funciones que permiten hacer operaciones sobre un volumen de valores, de datos. ¿Estamos? Es decir, que Excel tiene una función, tiene como una maquinita, que yo le paso los números que quiero sumar y él automáticamente me devuelve la suma. ¿Sí? Una función, imaginen ustedes que una función es como si fuese una máquina, ¿sí? A la que yo le paso algo como argumento, como parámetro, ¿sí? Lo alimento con algo y esa máquina me devuelve otra cosa. Es como si fuese una máquina de picar carne, ¿sí? A la máquina de picar carne, ¿qué espera que le pase? Carne, en trozos, ¿no? ¿Y Claro. qué me devuelve? Sí. Carne molida, ¿sí? ¿Qué pasa si a una máquina de picar carne le pongo piedras? Se ¿Me va a rompe. devolver piedras?
¿Me devolvería piedra molida o se rompería la máquina? Se rompe. Se rompe, Se ¿sí? rompe la máquina. Se rompe la máquina. Bueno, acá pasa lo mismo. Excel, o la hoja de cálculo de Google, tiene funciones, ¿sí?, que permite trabajar sobre datos. ¿Tá? Esas funciones se alimentan con ciertos datos y en base a esos datos me devuelven un resultado. ¿Sí? Bien, pero tengo que, por ejemplo, si yo voy a usar una función, una máquina que sume, la tengo que alimentar con números. ¿Sí? Yo no le puedo pasar a una máquina que sume los nombres de los artículos. Arroz, café, porque va a decir, ¿qué querés que te sume? Si son palabras esas. ¿Sí? Pasame números. ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces, Sí. si yo quiero sumar Sí, una lista de números, ¿sí? Si quiero sumar una lista de números, para no tener que poner así, celda por celda, los valores que quiero sumar usando el operador más, tengo una función, que es la que mencionaba recién András, que es la función suma, exactamente, ¿sí? Que es la función suma. Que en realidad, aquí se llama sum la función, ¿sí? Acá en Google Sheets, la función se llama sum. Pero puedo utilizar el mismo nombre de función que uso en Excel, ¿sí? Como en Excel la función se llama suma, yo puedo poner suma y él me va a interpretar que quiero poner sum, ¿sí? Entonces yo les voy a mostrar acá los nombres de las funciones como se usan en Excel, ¿sí? Y él la traduce automáticamente. ¿Estamos? El nombre de la función en Excel es suma. Acá en Google Sheet es sum. Yo voy a poner suma para que la vean como se usa en Google Sheet. Ahora, una función, ¿sí? Una función es una palabra, ¿sí? Está representada por un nombre y espera, a través de paréntesis, que la alimente con algo, ¿sí? Espera un argumento, ¿sí? Espera algo por parámetro. Una función tiene un nombre y paréntesis esperando que yo la alimente con algo, ¿sí? La función suma, lo que espera que le pase entre paréntesis. ¿Qué les parece a ustedes esperar a la función suma que le pase entre paréntesis? ¿Qué esperará que le pase? Si va a sumar, ¿qué espera que le pase? ¿Nombres de personas? ¿Nombres de lugares? ¿Nombres de meses? Resultado, ¿O números? ¿Qué les parece a ustedes? el resultado, el los número. números. Los números. No le paso los resultados. A ver, es como que vos quieras Ah, una licuadora para hacer jugo. ¿Y qué le vas a poner? ¿Ya el jugo? No, le pones la fruta para que te dé el jugo. ¿Sí? La función sí. suma, ¿sí? Yo no le voy a pasar el resultado, sino ¿para qué la voy a usar? Si ya le voy a pasar el resultado. Le paso los números que quiero que sume para que me devuelva el resultado. Que ella sume por mí. Eso es lo que quiero. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué espera la función suma? Que le pase una lista de números. ¿Sí? Ah, entonces, no hagan nada, ¿eh? Yo podría hacer esto. Si yo pongo acá igual suma, ¿sí? Y entre paréntesis le digo, sumame el 12, coma, el 50, coma, y el 3, ¿sí? Sumame esos tres números, ¿qué me va a dar como resultado? ¿Qué les parece a ustedes? 12 más 50, ¿cuánto es? 12 62. más 5. Más 3, 25. enter, y me tendría que dar 65, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, lo que espera es que yo, de alguna manera, acá no es coma, es con punto y coma. Lo que espera es que yo les pase, ¿sí?, una lista de números, ¿sí? Ahora, cuando ustedes usan funciones o escriben una fórmula, entra en juego un concepto que es el de la sintaxis, ¿sí? ¿Cómo la sintaxis? Sí, cuando yo voy a escribir una fórmula, tengo que respetar cierta sintaxis. Recién ustedes vieron, si la sintaxis indica cómo lo tengo que escribir. Recién ustedes vieron que para poder sumar, para poder escribir una fórmula, tenemos que arrancar con el signo igual. Esa es la sintaxis. ¿Querés escribir una fórmula? Pon el signo igual, si no, no te va a interpretar que es una fórmula. ¿Querés sumar las celdas una a una? Bueno, pone la celda, signo más, ¿sí? Esa es la sintaxis. Cuando uso una función, ¿sí?, la sintaxis es la misma. Si quiero sumar, tengo que saber que para escribir una fórmula, una función,
tengo que empezar con el signo igual. Entonces quiere decir que cuando yo voy a escribir una fórmula, puedo escribir una fórmula usando referencias a celdas, operadores matemáticos o funciones. Yo puedo crear una fórmula usando toda esa combinación, ¿sí? De referencias a celdas y funciones. Si yo quiero crear una fórmula usando una función, tengo que arrancar con el signo igual porque es una fórmula. Que en este caso, en lugar de usar el operador más, voy a usar una función que es suma, ¿sí? Y la sintaxis me dice que se tiene que escribir así, suma. No sumaremos, ni sumaré, ni sumar, es suma. Y tiene que ir entre paréntesis lo que quiero sumar, ¿sí? Lo que quiero sumar. Si lo que quiero sumar es una lista de números, ¿sí? Supongamos que yo quiero sumar, por ejemplo, estos números. Yo lo voy a poner así. Supongamos que yo quiero sumar así por separado, que no tiene nada que ver, pero para que ustedes se guíen, ¿sí? Supongamos que quiero sumar el 100, quiero sumar todos estos números, del 100 al 150, abran el ojo, abran la mente. Y además quiero sumar el número 2, por ejemplo, ¿sí? Y supongamos que después quiero sumar toda esta lista de números. ¿Ok? Quiero sumar todos esos números, más el 2, más toda esta lista de números, ¿sí? Entonces, a la función suma, yo la puedo usar de esta manera. Voy a poner en mayúscula para que sea más fácil escribir. Yo la puedo escribir en mayúscula o minúsculas las funciones. Es lo mismo, ¿sí? Si uso una función, después del nombre de la función, paréntesis. ¿Qué le paso? Lo que necesita como argumento esa función, ¿sí? Para poder operar, ¿no? En este caso, la función suma espera como argumento una lista de números. Ahora, estos primeros números, ¿de qué celda a qué celda van? Estos que pinté de amarillo, ¿de qué celda a qué celda van? B2, 3, 4. De B2 a B4. Entonces, si yo le quiero pasar a la función suma toda una lista de números, todo un rango completo de números, lo pongo así. ¿Desde qué celda? B2, 2 puntos, ¿hasta qué celda? ¿Sí? Entonces, si yo pongo B2, 2 puntos B4, le estoy diciendo que quiero sumar estos números, del 100 al 150. ¿Me van siguiendo? ¿Qué pasa Sí. si además le quiero decir, bueno, además de esos, ¿qué quiero que me sume? El 2, que está en Más qué celda? C4. En la C4. Entonces, para decirle que además de ese rango, quiero que me sume una celda que está sola, separo con punto y comas. ¿Eh? Y además, súmame lo que está en la celda C4, que es el 2. ¿Sí? Y además, Sí. punto y comas, ¿y cómo le digo que me sume del 540 al 950? De D5, 2 puntos D7. Desde D5, 2 puntos D7. ¿Sí? Cierro paréntesis. Perdón, D5, 2 puntos D7. ¿Sí? Fíjense que cuando estoy escribiendo la fórmula me marca con línea de puntos las celdas involucradas. ¿Sí? Entonces ustedes ahora ya saben que con 2 puntos indican un rango. Si necesitan en el mismo argumento, en el mismo parámetro, indicar otros rangos más, van separándolos con punto y comas, ¿sí? Para indicar otros rangos más, ¿sí? Enter, y ahí tengo que la suma de todos esos valores que están pintados de amarillo es 3142. ¿Mm? Bien. Bueno, ahora ya más o menos entendí cómo funciona cómo trabaja la función suma. Entonces, yo borro acá. Pregunto, ¿cómo usaría la función suma entonces para que me sume estos valores? ¿Cómo usaría la función suma para que me sume esos valores? A ver, yo me voy a parar acá abajo. ¿Cómo sería? Igual. ¿Mm? Igual que Suma. suma, sí señor. Si uso la función paréntesis, y ahora, ¿desde dónde a dónde van los valores que quiero sumar? D2, punto, coma. No, D2, 2 puntos D7. Claro, como es toda una lista, todo un rango Ajá. completo, es 2 puntos, ¿sí?
Si yo pongo punticomas, miren, ¿qué pasa si yo pongo de 2 punticomas de 7? ¿Qué me va a interpretar? ¿Que quiero sumar qué El, cosa? el punto y coma separa, es como para separar una casilla en particular. O sea, que me va a sumar qué cosa solamente. ¿El 300 más quién? Más de el último de 7 únicamente. O sea, más 950. Me sumaría esos dos nada más. Claro, 300, claro, sí. En cambio, si yo Pero pongo la dos idea es sumar puntos, todo. claro. Por eso pongo 2 puntos, porque Dos. la idea es sumar todo el bloque. Entonces, si yo pongo 2 puntos, le estoy diciendo no. Desde el 300 hasta el 950. Perdón. Cierro paréntesis, enter. ¿Sí? Y fíjense que me da lo mismo que haber sumado celda por celda. ¿Sí? Está bien. ¿Estamos? Y fíjense esto, chicos, que cuando usamos la función, yo puse suma, y fíjense que él me la tradujo a la función que usa Google, ¿sí? Que es sum. ¿Estamos? Bueno, Bien. Perfecto. Bueno, entonces, estaría bueno que ustedes después, en su casa, recreen esta planilla, ¿sí? Con la lista de artículos, los precios, la cantidad, y hagan ustedes el cálculo, ¿sí? La fórmula, pongan la formulita para hacer el cálculo, calcular el total de cada artículo, ¿sí? Y después para calcular el total. Y prueben hacerlo de las dos maneras, sumando celda por celda y usando la función suma, directamente. Entonces, la sintaxis de la función suma, así, la, la sintaxis de la función suma es esta. Suma, que puedo escribirlo en mayúscula o minúscula, entre paréntesis que va el rango de celdas que quiero sumar, ¿sí? El rango de celdas que quiero sumar. Punto y comas, el rango de celdas que quiero sumar. Y acá, cuando digo rango de celdas, es cuando yo digo de dónde a dónde, ¿sí? Desde dónde, 2 puntos, hasta dónde voy a sumar, ¿sí? Si son varios bloques de celdas, o sea que yo acá podría poner suma de 2 puntos a de 7, hicimos recién, ahí estoy diciendo el rango, ¿no? Todo el conjunto de celdas. Si yo quiero poner más de un rango de celdas, ¿sí? Si yo quiero marcar otros rangos de celdas en el mismo argumento, mismo parámetro, punto y comas, y puedo ir poniendo otro rango, punto y coma, rango 2, punto y coma, celda, y así. Celda 1, punto y coma, rango. Hicimos recién. Es decir, yo puedo utilizar, mira, yo puedo utilizar, ahí, rango. Yo puedo utilizar entonces la función suma para sumar directamente un rango de celdas, ¿sí? O varios rangos de celdas, como mostré recién. ¿Se acuerdan que con la misma función sumábamos en un mismo paso un bloque de celdas, más otra celda suelta, más otro bloque de celdas, ¿sí? Si yo necesito eso, ¿sí? Ir separando rangos, un rango lo marco con 2 puntos. ¿De dónde a dónde? Es toda una lista continua el rango. Si yo quiero ir separando varios rangos con punto y comas, ¿sí? Esa es la sintaxis que tiene la función sum. ¿Ok? Esa es la sintaxis de la función sum. Bien. Bueno, entonces, espero que puedan practicar con todo esto, chicos. ¿Sí? Espero no, es necesario que ya vayan practicando con todo esto. Es importante que en el libro este ejemplo 1 les haya quedado. La hoja 1, el ejemplo que hicimos en la primera clase. ¿Sí? En la hoja 2, esta planillita de gastos, que lo único que hicimos fue ver cómo combinábamos celdas y centrábamos y repasamos el tema de los bordes. ¿Cómo copiamos? Duplicando esto y le cambiamos el nombre a la hoja por hoja 2024 y después ya hacer una introducción a la fórmula. Fuimos viendo cómo podemos usar los operadores matemáticos para hacer operaciones sobre los datos de una celda, los números de una celda,
Y ya empezamos con las funciones. La primera función que vimos, suma. La clase que viene, vamos a agregar el resto. ¿Sí? Cada vez se va a ir poniendo un poquito más complejo. Importante que hasta acá practique. ¿Sí?